Para seguir cubriendo la función pedagógica de Una Mirada, hemos querido traer hoy a un hidrobiólogo, porque intentaremos explicar aquí y conocer aún más de la relación agua-tierra, ese sistema que ocurre en el lecho marino y su relación con nosotros los seres humanos aquí. Por ello, hemos traído a Osvaldo Vázquez, quien es hidrobiólogo y especialmente invitado por nosotros para Una Mirada, porque queremos entonces educar con él sobre la vida en el mar. Bienvenido, Osvaldo. Estoy feliz, continúo mi felicidad. Este es un programa, uno de los capítulos que más me ha gustado de Una Mirada, Sí. Por los temas que hemos traído y los invitados distinguidos que La hemos calidad tenido. de tus invitados. Me gustaría exactamente, primero, que la ciudadanía conozca qué es exactamente y cuál es la especialidad de un hidrobiólogo, porque es una palabra que muy pocos habíamos escuchado antes. Sí, correctamente. La hidrobiología es la especialidad de la biología que se dedica a estudiar los seres acuáticos, tanto marinos como dulceacuícolas. Por eso no es biólogo marino solamente, sino hidrobiólogo. Nosotros cubrimos todos los seres vivientes que están en el mar, en los lagos, en los ríos y en los embalses. ¿Dónde usted estudió? Yo estudié en la Unión Soviética, justamente donde están bombardeando ahora mismo, Ucrania. en Ucrania, Ok. ¿En qué ciudad? en Odessa. Muy bien. Justamente, y es una pena que hace unas 2 semanas el lugar donde yo estudié fue bombardeado. No me diga eso. ¿Y cuántos hidrobiólogos hay en la República Dominicana? Apenas somos 5 5. y todos estudiamos en la Unión Soviética, pero en diferentes lugares. Algunos estudiaron en Kharkov, otros en Kishinev, otro en Moscú, yo en Odessa y otro en Moscú también. Ok. Usted es experto, obviamente, en los corales. Los corales están de moda porque hay un conflicto, especialmente con una inversión que ha sido cuestionada por ecologistas muy reconocidos, como Yolanda León, la conozco de toda mi vida, y otros que están, el grupo Jaragua, que es un grupo muy auténtico, que cuestionan la inversión turística en Pedernales, porque puede afectar, un puerto en particular, porque puede afectar los corales. Entonces, antes de entrar al detalle de este conflicto y su opinión, nos gustaría saber qué es exactamente un coral. ¿Y por qué hay que protegerlo? ¿Es un vegetal? ¿Es un animal? ¿Qué es un coral? Porque el coral es como algo como original. El coral como que no se parece a más nada. No sé, explíquenme. Bueno, en primer lugar tengo que decirle que yo conozco a Yolanda mucho. Sí. Porque Yolanda hace muchos años llegó a mi oficina en entonces CIVIMA, el Centro de Investigación de Biología Marina de la UAS, y se ofreció como voluntaria. Sí. Pero en aquel entonces yo me dedicaba al estudio y la conservación de las ballenas, porque yo no solamente trabajo con corales, yo trabajo con el medio ambiente marino, las especies que requieren de la protección están en el foco de nuestra atención. Ahí están los corales, están los delfines, las ballenas, los manglares, todo lo que requiera la protección nuestra, el estudio, para aprender de ellos, nosotros nos dedicamos. No somos tan especialistas. Okay. Contestando tu pregunta de el coral, yo quiero presentarle a la audiencia lo que es un coral. Un coral, si uno lo ve así, y lo vamos a ver en las imágenes que yo traje. Y ya estamos viéndolas. Ese coral que es redondo, ¿sí? Que se llama coral cerebro. Sí, que se parece a un cerebro. Sí, tiene la misma estructura. Sí, cómo no. En esa forma, en cada uno de esas vetas, diríamos, hay una cavidad. Sí, son preciosos. Que se puede comparar con lo que es un panal de abeja. Sí. Donde cada uno tiene un huequito y vive un invertebrado que se llama pólipo. Ese pólipo, con una simbiosis, y la simbiosis es una unión que se coayuda con una alga. La vida es simbiótica.
Correcto. Esa es su comprensión real de la vida. Esa es la mejor relación, porque Sí. cuando ¿Tierra y está, mar? cuando está Sí. el parasitismo, significa que una especie vive de la otra Sí, hay una conexión sistémica. y destruye a la otra. Sí. Cuando es simbiótica, hay un equilibrio. Entonces, ese pólipo que está unido simbióticamente con el alga, es de donde se nutren, y de ahí que los corales dependan de la luz, y son especies de animales. Correcto. Las especies de animales no dependen de la luz. Correcto. La luz depende las Las plantas dependen. plantas. Simbiosis. Entonces, él es intermedio entre animal y planta. No, al ser dos, al ser un Simbiosis. animal Ok. y un alga que viven en simbiosis, Ok. entonces se alimenta del alga, y el alga, cuando él defeca carbonato cálcico, que es una sustancia blanca como la tiza, Sí. y forma esa roca, diríamos. En vez de ser cera como en las abejas, en el caso de los corales, es una caliza, Sí, firme. ¿Qué pasa? Parece piedra. una piedra blanca. ¿Qué pasa? Que los peces herbívoros llegan al coral para limpiarlos, porque si se cubren de algas, entonces dejan de vivir, porque se muere el alga. Entonces, peces como el pez loro, El loro que conversábamos hace un rato. el pez loro viene a limpiar el coral, comiéndose todas las algas que quieren tapar los orificios. Y mientras va limpiando el coral, va mordiendo lo que se llama la caliza, mordiendo el pólipo, Sí. y entonces defeca Arena. arena blanca. Blanca. Esa es la arena que vemos en la playa. Esa es la Y arena. la razón por la que el loro está protegido por el Ministerio Sí. de Medio Ambiente. Una arena bellísima. Esa arena es la que sustentan los más de 6.000 millones de dólares que entran aquí por el turismo. Escuchen eso, pueblo dominicano. 6.000 millones de dólares anualmente entran aquí por el turismo. A través de esa arena bella de la Ese- República Y Dominicana. sin ese coral y ese sistema con algas, esa simbiosis y el papel de los peces, en este caso el pez loro, El loro. no es el único pez que hace esa función, o otro No, hay pez lo otros, hace. hay otros herbívoros. Pero ya Y sin está ese muy- sistema natural no hay playa en esas condiciones. No. Entonces, fíjense, Entonces, cuando estamos hablando de defender los corales y todo el sistema, estamos hablando de defender la playa. Y cuando vamos a defender la playa, estamos hablando de defender el turismo. Un Claro. circuito Y en continuo. consecuencia la De- estabilidad macroeconómica, porque de ahí defender vienen nuestro los desarrollo. dólares. defender nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene que manejarse a la orilla del mar, tiene que tomar todo esto en cuenta. Porque cuando uno le dice a una cadena, venga, que nosotros tenemos playas blancas, y haga una inversión hotelera, Sí. normalmente usted tiene una inversión por lo menos para 50 años, Claro. por lo menos. Si no, el negocio. Entonces, ¿quién le asegura a ese inversionista que va a tener 50 años de arena blanca? Si no se protegen los corales No se y el protegen los sistema alrededor de los corales. Ahí viene el problema. O sea que eso no es un tema de 3 biólogos ni de 3 ecologistas que son amantes de la naturaleza para simplemente verla o contemplarla, sino que estamos hablando de algo que es racional, económicamente racional, para que sea sostenible la protección del ecosistema de la costa. Pero otra cosa, Eso es lo que estamos entendiendo, lo que usted está sí, explicando. claro, pero otra cosa que es más importante que esa todavía. Porque una cosa es que no entren los dólares para el turismo. Ajá. Pero ¿quién nos protege del mar cuando vienen los embates? Oh, ellos forman Esa barrera. la barrera Natural. La Natural. barrera coralina es la muralla regulador. de protección ¿Qué función exacto cumple que en ese no sentido? permite que se mete el mar. Que el mar sigue entrando. O sea, El que se embate detenga de las ahí. olas Ellos protegen. no llegue, sino ellos que- forman como una muralla No, natural. el arrecife coralino Wow. es una muralla, un muro de contención, Wow. que es la segunda forma de producción de arena.
Porque la segunda forma es golpea, disuelve y sale de la arena. se rompe. Usted sabe que yo me había preguntado de dónde sale la arena tan maravillosa. Tiene esas dos funciones y dependen las dos de los corales. Sí, Impresionante. pero del coral saludable. Correcto. Se calcula que un coral saludable, 1 kilómetro de coral saludable produce de 2 a 3 metros cúbicos de arena diariamente. Imagínense, Increíble. una cosa Impresionante. de un valor incalculable. ¿Y qué pasa con la arena que ya está producida, que queda ahí? ¿Esa arena permanece todo el tiempo o qué la mantiene? ¿Qué la mantiene en su circuito biológico, natural, sostenible? ¿La limpieza? ¿Qué factores? Realmente el ecosistema playa es frágil, se mueve de un lugar a otro. Se puede quedar en un lugar y después desaparecer de un lugar y moverse a Sí, otro. lo hemos visto algunas veces. Entonces, O sea, que hay una playa y después va desapareciendo y puede aparecer en otro exacto. sitio. Entonces ahí vienen ya Depende de los flujos de la corriente. los manejos, sí, corrientes, mareas, vientos. Entonces ahí viene entonces el manejo de la playa. Y nosotros los biólogos tenemos que entender ese fenómeno, la hidrodinámica de la playa, Hidrodinámica. para poder manejar la playa. Y la limpieza, ¿qué factor juega ahí? La suciedad, el mal manejo en términos de residuos de basura. Bueno, eso es grave. Eso es un ¿Sabe por problema. qué? Porque ese es nuestro zapacón. Lo que nosotros no vemos, Claro, qué cosa. todo lo que nosotros no vemos cae al mar. Y como no lo vemos, nos preocupa. Cuando uno se mete a bucear, tú ves que está lleno de basura, de plástico. Y eso es terrible para el ecosistema. Osvaldo, hay una parte que tocó Alejandro al inicio de la entrevista, que es el conflicto existente ahí en el puerto de Cabo Rojo. Como tú has tenido experiencia en los puertos, sobre todo en el impacto que tiene la construcción de una nueva edificación portuaria en esa comunidad y en todo el entorno. Que antes de conocer tu opinión y sobre todo si estás de acuerdo o no, cómo ves el impacto que podría producir, O cómo debe ser. cómo recomiendas tú que sea en Pedernales. A mí me gustaría conocer tu experiencia previo a esta nueva, porque habíamos conversado hace mucho tiempo sobre lo que hiciste en Caucedo, sobre cultivo de corales, el traslado de esos corales, una impresionante experiencia, muy hermosa. Jardinería de corales, Sí, podríamos decir, sí. ¿no? Creo que podemos Ingeniería ver de imágenes. corales. Sí. Sí. Vamos a usar esas imágenes. sí, no sé en si el tenemos transcurso. Sí, Osvaldo, tenemos imágenes. yo traje unas imágenes Ok, vamos a colocarla de ahí. cómo trasladar los corales de un lugar a otro para reforzar esas áreas donde los corales no están en buenas condiciones. ¿Has buceado ahí esos corales? ¿Lo conoces, lo de Cabo Rojo? Sí. Yo Dicen que son muy conozco- especiales. Yo conozco. Dicen que son el muy país. especiales, que son muy frágiles, dicen. El coral es frágil en todos los lugares. Ok. Y tengo que decirte que me alegra mucho poder ver que hay una camada de biólogos jóvenes. Interesados. Porque yo tengo 45 años de ejercicio profesional. Correcto. Y cuando yo hice el primer traslado de coral y la protección de Multimodal Caucedo, en aquel entonces no se daba esta controversia. Correcto. Sí, por este lado a mí me encanta, Correcto. porque me llena de entusiasmo de que Sí, crea un debate. no hemos arado en Sí, vacío. no estamos solos. Ahora mismo tenemos una nueva camada. Y audiencia del país también. Correcto. Y de los medios de comunicación. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, nosotros como especie somos parte del ecosistema, el ser humano. Sí, claro. Entonces, para que un proyecto sea Somos una exitoso, parte peligrosa, pero somos parte de esto. sí, pero nosotros tenemos 3 puntos que sostienen el desarrollo. El aspecto económico, Sí, el aspecto social correcto. y el aspecto ambiental. Correctamente. No es posible mantener un des- proyecto, Un desequilibrio ahí. que exitosamente que nada más para el tengo- ser humano Exacto. cuando económicamente no es rentable. Contemplando solo uno de los aspectos. ¿no? no se Exactamente. puede. Tiene que estar integral. Y voy a tener
que dar este ejemplo, Ajá. que me gustaría compartirlo con la audiencia. Sí, En el caso de Barry Gold, sí, todos nosotros nos pusimos de pie y aplaudimos los beneficios económicos que Barry Gold correcto. nos iba a brindar. Correcto. Si el aspecto puramente económico. No todo, porque ustedes, los ecologistas y los biólogos, siguieron diciendo la crítica. Sí, No pero fue yo todo me el mundo. acuerdo en la televisión, todo el mundo estaba aplaudiendo. Sí, sí, pero Pero- una franja, ya aquí hay un movimiento ecológico que tiene posiciones. Sí, después después de eso, varios años después comenzaron a pensar en la parte ambiental Sí, sí. y lo que fue la... Porque lo de Loma Miranda La- ha sido un movimiento ahí- real. ese Sí, es y que un- encontró ese- eco en la Sí, clase sí. media. Y la resistencia con la cementera en los Cosa que edificios. no ocurría Movimiento significativo. Entonces, cuando tú ves... Eso cambió las reglas del juego. Cuando tú ves después que viene la presa de Cola Correctamente. Sí. en Barry Gold, entonces comenzamos a pensar en la parte ambiental. Ya hay un movimiento Porque estamos- social, incluyendo en el Cibao Central, alrededor de Santiago, Bonao, La Vega. Ahí hay un movimiento de resistencia y defensa medioambiental real. Y eso es bueno que suceda porque si nosotros debemos empoderarnos en proteger nuestro medio ambiente. Ok, Entonces fíjate cómo el aspecto económico correcto. Predomina. predominó en ese momento Sí. y ha hecho de Barry Gold no el proyecto exitoso que esperábamos si hubieran tomado en cuenta los otros aspectos. Claro. Ahora vamos a Loma Miranda. Es cierto que el Barrigol dice que ha protegido la naturaleza, que está corrigiendo, que ha corregido el desperdicio. ¿Han avanzado algo o sigue igual el deterioro? Yo creo que sí han avanzado. Lo que pasa es que ya las personas están concentradas en la parte económica. Ok. ¿Qué es lo que pasa con El modelo, Loma Miranda? el modelo economicista. Loma Miranda, el movimiento ambiental, por la experiencia de Barry Gold, Sí. se le adelantó. Se le adelantó. Y entonces la parte ambiental cogió. Si no fuera por ese movimiento, ahí tuviera la Falcombría ahí dentro. Sí, pero ¿qué pasa? Y la parte económica de Miranda. ¿Dónde está? Nosotros tenemos que resarcir a Loma Miranda, si no se hace, con 2.000 millones de dólares. Porque ellos tienen la autorización ya. No, porque hay una concesión Hay una concesión. que existe desde antes de la ley. ¿Y qué se puede hacer? Entonces, si nosotros no tenemos dinero para solventar nuestro gasto, hay que dar una alternativa al proyecto. Ok. Pero nadie habla de eso. Ok. ¿Qué pasó? Usted lo que dice es que lo veamos siempre los tres juntos. Tiene que ver las tres cosas juntas. Perfecto. Entonces, cuando se llevó a Naciones Unidas no rechazó el proyecto, sino rechazó el estudio de impacto ambiental. O sea, en la práctica recomendó otro estudio. Claro, porque el estudio estaba mal hecho. En la práctica, que hagan otro estudio. Y traigo esto como ejemplo. ¿Por qué? Porque todo depende para un proyecto en el estudio de impacto ambiental. Que es clave. Por eso es que es un prerequisito. Ahí la clave. Y ahí caemos entonces, ahí caemos a lo de Cabo Rojo. Correcto. Por experiencia, por mis 45 años de experiencia profesional, yo he hecho varios proyectos similares con corales, los cuales están vivos. Si uno va a Caucedo, los corales están ahí Fue exitoso esa experiencia. perfectamente. El traslado de esos Y corales. la empresa apoyó ese proceso. Sí, sí. Lo financió. O sea, fue Lo financió. la primera vez que se hizo en este país y se publicó los resultados científicamente. Pero ¿qué pasó con esto? Que- ¿Cuántos metros? ¿Qué extensión? Bueno, se hicieron dos traslados. En el primero se trasladaron 350 colonias de 2 metros de diámetro cada una. Y la segunda vez, 1.500 colonias. O sea que pasó de kilómetros. Sí, sí. En el primero calculé aproximadamente Sí, cerca de 1 kilómetro. 700 y en otro metros. caso, o sea que Sí, el estamos hablando- 1500 metros Pero cuadrados. esto fue Cuadrados. un fenómeno innovador. Y debo decirle ¿Usted que dirigió ese proceso? sí. Y fue con la asesoría de la NOAA de los Estados Unidos. ¿Qué es la NOAA? National Oceanic and Atmosphere Administration, la administración de los océanos del nacional de los Estados Unidos. Esa entidad es la que maneja todo lo que se llama meteorología y los mares. O sea que ahí el sector privado, los empresarios involucrados en eso, jugaron su papel bien. Sí.
Ok. Recuerdo que convencer a los inversionistas Y hacer esa inversión. de cubrir los gastos. Cubrir los gastos. No fue fácil. No, Pero ¿qué costo más o después, menos? ¿Qué costo más o menos tuvo? ¿Aproximado? en el primero fueron alrededor de $150,000. Eso no es nada. Para lo que valió Claro. después y para la imagen del proyecto. Claro, no fue claro. ¿Y nada. el segundo? El segundo fue alrededor de, ya en pesos, cerca de 2 millones de pesos. No es nada el tampoco, principal por Dios. accionista de Caucedo, un emir árabe. Pero no es Para que nada. tú- Pero eso, para que tú veas pero eso eso- mucho. pero eso no es dinero. Con los efectos que lo que pasa es que no lo quieren invertir porque lo ven como enterrarlo, como echámoslo al mar. Sin embargo, la conciencia. Y hoy día deben sentirse orgullosos Pero de eso. evidentemente había un criterio porque Pero- se decidió al fin y al cabo Sí, pero esos hacerlo. inversionistas deben estar contentos de esos resultados. Ah, sí. Porque eso habla a favor de su compañía también. ¿eh? No, y como inversión. cotizan en bolsa, Correcto. todo eso les ayudó. Valor bastante. agregado. Ellos ganaron Pongan más. atención claro. ustedes, señores empresarios, pongan atención. Cuando usted hace una inversión científicamente controlada, con asesores indicados, con organismos internacionales que ayuden en asesor, es una inversión que redunde en beneficio de la sostenibilidad de su inversión. Claro, claro. Y yo, cuando veo esto, por ejemplo, de Cabo Rojo. Sí, vámonos para y allá. Veo Que vamos a la parte final de la estos- entrevista. estos Y es bueno que jóvenes- no dejemos ese capítulo. ¿Qué pasa con Cabo Rojo? a estos jóvenes luchando. Sí. Ellos van a lograr recursos para seguir conservando el medio ambiente. Sí. Y eso es bueno. Sí. Porque eso va a retribuir en conservación para la comunidad de Pedernales. ¿Qué pasa? Ahí ese ambiente es un ambiente bastante frágil. El de allá. El de Pedernales. Eso he escuchado. Ahí tenemos el Parque Nacional Jaragua, tenemos la Bahía de las Águilas, tenemos el Hoyo de Prespito, tenemos la Descubierta. Sí, tenemos ambientes únicos Ok. en el mundo. Y concentrarnos en los corales. ¿Qué cantidad de corales hay ahí más o menos? Una proyección. Tiene una cantidad saludable de corales muy buena, pero como te decía, el problema no está en la cantidad, sino Ok. en el plan de manejo ambiental ¿Qué? que se le da al proyecto. ¿Qué usted recomienda para el puerto? Yo creo que se puede hacer un Una convivencia. manejo ambiental sostenible que va a minimizar los impactos sobre los corales. ¿Cambiándolo de lugar o Vamos a cambiarlos cuando sea inevitable, ok. pero también utilizaremos algunos especímenes como semilla para sembrarlo en otro lado, Ok. que no tengan muchos corales y se reproduzcan ¿Se ha mejor. acercado a alguna inversión, el Estado o asociado para que usted colabore en eso? Sí, porque fíjense, a raíz de lo que hicimos en Caucedo, Claro, tomando ese ejemplo como modelo. el Estado Dominicano asumió el traslado de los corales como una de las medidas, Recomendadas. obligatorias Por el ministerio. por el Ministerio de Medio Ambiente Correcto. para hacer proyectos donde hayan corales. Correcto. Y eso fue de las consecuencias que logramos con Caucedo. Y sigue vigente para acá. Todo el mundo tiene que hacerlo obligatoriamente. ya. Ok. Entonces, ahora mismo, cuando nos dan el pliego de condiciones, nos dicen, hay que trasladar los corales, hay que trasladar las tortugas, hay que trasladar las hierbas marinas y cualquier especie protegida, llevársela de ahí antes de construir el puerto. Perfectamente. Y eso me llena de mucho entusiasmo, De acuerdo. porque recuerdo que yo tuve que ver con la adopción por parte del gobierno De esa política. medida. de esa medida. ¿Qué nivel de ejecución lleva eso? ¿No se ha iniciado aún? No, porque estamos en el proceso todavía Previo. de permisología ambiental. Permisología, diseño. Nada, pues lamentablemente Se nos acabó el tiempo. pero la verdad es que si usted no lo permite, nos gustaría que en algún momento vuelva. Claro que sí. Para darle seguimiento a alguna de esas experiencias y además este programa, Una Mirada, quiere ser un programa que convierta la información en conocimiento. Y eso es exactamente lo que usted acaba de hacer en el día de hoy, igual que nuestra entrevista anterior. Agradecemos muchísimo, nos hemos complacido y creemos que Una Mirada en el día de hoy ha cumplido con su objetivo central. Así Muchas es. gracias por traernos invitados a quien tú conoces y gracias a ti está aquí. Sí, gracias por estar aquí, Osvaldo. Y a ustedes agradecer siempre su sintonía, como cada semana.
nos sintonizan y como ven, hemos cumplido cabalmente nuestro objetivo, como bien acaba de decir Alejandro. Así que, Programa realmente un capítulo ejemplar. y diferente. Bueno, hasta la próxima. Gracias.